Aquí estoy todavía donde el Salar de Pedernales. Y ahí vamos a la vuelta a Copiapó, tomando el camino por Asientos, Montandón y Diego de Almagro. Vamos entonces por el camino más corto a Diego de Almagro, el camino por Aragoneses, Asientos, Montandón, Llanta y Diego de Almagro. Desde el Salar de Pedernales a Diego de Almagro son 112 kilómetros, traspasando la cordillera do Maico y la precordillera. A Copiapó son por este camino todavía 259 kilómetros, aunque el camino más corto a Copiapó desde Pedernales es por Salar de Maricunga, Cuesta Codocedo y Camino Internacional. Son solamente 235 kilómetros, entonces un poco más corto. Pero vamos hoy a disfrutar el camino por Diego de Almagro. La ruta o el circuito por el Salar de Pedernales es más o menos como 500 kilómetros. Copiapó, Camino Internacional, Codocedo, Salar de Maricunga, ya estamos con 170 kilómetros. Ahí uno dobla hacia el norte, siguiendo la depresión de los salares, a dirección La Ola y Pedernales. Y ahí algunos 40 kilómetros llega a La Ola. No es tan alto en realidad ese sector, entre 3.300 entonces y 3.700, ¿no? Pasando por algunos proyectos mineros, Esperanza, pasando por el Cerro La Ola y claro, al principio después al La Ola, al Salar de Pedernales. Después de Salar de Pedernales se puede bajar a Diego de Almagro o El Salvador para echar benzina. Claro, de Maricunga a Diego de Almagro igual son 170 kilómetros, ¿no? Y de Diego de Almagro a Copiapó serían 150 o 180 si uno va por General más, ¿no? El circuito es perfecto, el circuito claro es bonito, como no es tan en altura, pero como uno ve hay un frío hoy día, un frío pero impresionante, un viento impresionante y un frío. Voy a ver si funciona esta grabación, si no tengo que regrabarlo con un sonido off, pero bueno, no hay otra. Es un circuito pero excelente, no tan complejo. En las alturas sobre 3.500 metros la vicuña es bastante común. Por suerte la población de ese camello ya se recuperó. En los años 80 no era así y la situación era bien crítica. El camino sube suavemente la cordillera do Maico o Aragoneses. Ya estamos en casi 3.800 metros de altitud. De acuerdo a nuevos proyectos mineros, el tráfico es no menor. Aquí comienzan los primeros pastorales con vegetación baja y con abundante cantidad de animales. En la Sierra Aragoneses se encuentran guanacos. En las quebradas, aún en 3.800 metros, hay ganadería, pero paralelamente manadas con numerosos individuos de guanacos. Hay sitios arqueológicos, sitios de las culturas diaguitas bastante frecuente, bastante extenso,
con muchas ruinas, muchos relictos. Es interesante, pero claro, en estos sitios no se mueve nada. No se cambia nada y no se lleva nada. Bueno, ahí estamos casi 4.000 metros de altitud y un sitio, un conjunto de construcciones no menor. En ese sector hay una cantidad no menor de vestigios históricos, sitios históricos de la época precolombina, aunque un sector bastante complejo por su altura, por su clima, se puede encontrar ruinas y restos de asentamientos de la cultura diaguita. Aquí en 3.700 metros de altitud, un sitio arqueológico de considerables dimensiones. Son 160 metros por 50 metros con varias estructuras redondas, semiredondas, acumulaciones de rocas y pircas. Casi 50 estructuras diferenciables, tal vez juntadas. En la parte más sur del sitio se puede ver casas más modernas, capaz todavía en uso o recientemente abandonadas. Vamos a rápidamente realizar un repaso a la historia de las culturas de Atacama. La cultura atacameña Ulicanatay relaciona diferentes etnias como las collas, quechuas, aymaras, diaguitas, entre varias más, principalmente en Chile, Bolivia y Argentina. En la visión histórica generalmente se puede diferenciar a tres periodos. Entre 1200 a 1500 después de Cristo se nota la influencia de la civilización incaica. Se puede observar una fuerte transculturación. Las etnias atacameñas generalmente se opusieron a la expansión de la civilización incaica. A partir de 1540 a 1600 se nota la presencia de la conquista española en forma directa. Las etnias atacameñas, como los diaguitas, se enfrentaron activamente a las tropas de Diego de Almagro. La Cuesta Asiento es la obra más importante del camino que une Pedernales con Montandón y Llanta. La cuesta es un poco más moderna, de los años 90. Antes se usaba la cuesta Arceríos, ubicada algunos 15 kilómetros más al sur, más arriba de la quebrada Asientos. La parte más alta de la cuesta se ubica en 3.636 metros de altitud. Su base, el punto más baja, en 3.025 metros. Son 600 metros de desnivel. La longitud es 8.900 metros. Es una obra maestra. Con solamente 2 curvas cerradas, el camino se baja con un pendiente aceptable. El promedio del pendiente varía entre 8% a 12%. El camino es de sal, es ancho, pero por el extenso tráfico ya un poco desgastado. Hay que ir con precaución. Los nuevos proyectos mineros aumentaron considerablemente el tráfico de camiones, de camionetas y de buses. Se nota en algunos sectores de la cuesta histórico el Asiento, una cuesta verdaderamente histórica, el camino más directo a Pedernales. El camino se baja dentro de las formaciones Asientos y Montandón.
Son unidades del Jurásico, generalmente de calizas con una rica fauna en moluscos y amonites. La formación Montandón muestra una correlación con la formación Lautaro del Jurásico inferior. Formación Asiento es del Jurásico mediano del Caluviano, alrededor de 165 millones de años atrás. El lugar aquí, Asientos, es la mejor evidencia de la existencia de una cuenca transmagmática durante el Jurásico, con en total más de 600 metros de potencia de calizas y rocas sedimentarias. Claro, la vista es única. Todo el sector Asientos, Cerro Bravo, la precordillera se puede observar. En las horas de atardecer, un panorama único. En Montandón nos acompaña la línea férrea a Cuatro Ríos, o mejor dicho, que se quedó de la línea. Antes, con suerte, era posible observar la subida de los trenes de carga, lento, pero con fuerza, en trenes bien largas, pero es lamentablemente historia. Voy a subir ahora la cuesta El Jardín. Es la cuesta del camino a la ciudad y a la mina El Salvador. Arriba nos espera una vista panorámica de la primera. La cuesta abajo marca una altitud de 2100 metros. Arriba la altitud se mide con 2517 metros. Generalmente el camino anda por las gravas de Atacama. El camino entonces sube un poco más de 400 metros con un pendiente de 10% aproximadamente. La cuesta tiene un largo de 5,4 kilómetros y es de buen estado, pavimentado de sal y solamente hay que andar con cuidado como hay tráfico de camiones pesados. La cuesta corta los estratos de gravas Atacama. Son gravas del Mioceno, con un horizonte de tobas volcánicas, las mismas que vimos en la quebrada Chañaral Alto. La vista a la fundición Cuatro Ríos, a los cerros de la precordillera, especialmente el Cerro Vicuña con sus 4.563 metros de altitud. Interesante es que aquí se ve el otro lado, los flancos del este del Cerro Vicuña. Desde Inca de Oro se ve el mismo cerro, pero de los flancos oeste. Mis fotos del año 1989 casi lucen igual, aunque en esa época todavía el pueblo Cuatro Ríos era poblado.
Bien, claro, en el Valle del Río El Salado igual hay cosas súper interesantes, por ejemplo aquí donde traspasó el camino del Inca y se nota pero bastante bien el trayecto, lamentablemente igual por el aluvión se borró un poquito, pero en los cerros aquí, las subidas, las bajadas, se vi, ¿no? Entonces ahí en este sector pusieron estacas donde se ve este trayecto de este famoso camino del Inca. Mira, ahí va, claro, ahí está. Y arriba uno también ve el trayecto, la subida ahí, ¿no? Justamente donde la confluencia Río de la Sal y Río Montandón, o el río que proviene de ahí, de Montandón. De ahí pasa arriba por la llanura a Inca de Oro, bueno, primero la finca, Inca de Oro. Claro, el sol está mal ahora, pero ahí se ve la subida, camino del Inca al otro lado, bueno, para ir a la finca, y Inca de Oro, 3 puntas por ahí, y Copiapó. Bueno. Ahí tenían sus marcas. Hay que reconocer un poco, al contrario de mi último video, o de video de 2 semanas atrás, creo, la quebrada Río de la Sal también tiene sus sectores hermosos, donde uno ve el paisaje casi como natural, a pesar que es altamente modificada industrial. Aquí geológicamente, claro, tenemos algo bien particular que ya en una cápsula ya lo mostré, este horizonte de tobas del Mioceno, aquí en las gravas de Atacama. Las gravas de Atacama, entonces, según este tobas, era posible para hacer una datación del Mioceno. No vamos a acercarnos más en el momento, pero se ve muy bien bonito este horizonte de tobas rosadas, ignebritas principalmente, del Mioceno de 11 millones, 10 millones, 12 millones un poco, ¿no? Ahí sigue este horizonte en rocas clásticas, no consolidadas principalmente, caóticas, que marcan un alzamiento también hay que decir tectónico del Mioceno. Bien, amigos, de aquí faltan solamente par de kilómetros al llegar a Diego de Almagro. Aquí voy a echar benzina, tomar un cafecito y vuelta a Copiapó. Chao amigos, hasta la próxima semana.